La historia de la humanidad está marcada por presuntos profetas y sus profecías alusivas al futuro, mientras que a ningún mortal le fue dada la capacidad de conocer el futuro, a menos que Dios mismo se lo haya revelado. Este es el caso de los profetas bíblicos. Dios, que conoce el futuro como el pasado, Isaías 46, 9, 10, eligió profetas para guiar a su pueblo a través de la palabra profética, Amós 3, 7. Daniel, el cautivo en Babilonia, y Juan, prisionero en Patmos, ocupan una posición destacada entre los profetas. Dios los eligió para registrar los eventos finales de la historia humana antes del establecimiento del reinado de Yeshua. En el libro de Apocalipsis revelan los designios de Dios. Incluso el nombre Apocalipsis significa revelación, cosa que contradice la afirmación de que es un libro sellado, Apocalipsis 22:10. Dios desea que este libro sea abierto a todos, pues sus verdades están dirigidas a quienes viven en los últimos días de la historia de la tierra, al igual que los que vivían en los días de Juan. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y se cumplen. Es un complemento del libro de Daniel. Uno es profecía y el otro revelación. Por esto debemos estudiarlos juntos. Vemos entonces que el libro se originó en Dios, quien lo dio a Yeshua, él a su ángel y el ángel a Juan, quien debía a su vez escribir las visiones y enviarlas a las 7 iglesias, es decir, a los siervos de Dios. No hay duda de que Juan, el último de los apóstoles, en encontrar la muerte, fue su amor. Pero ¿quién era Juan? Junto con Pedro y Santiago, él fue uno de los más allegados discípulos de Yeshua. Era conocido como el discípulo amado, Juan 21:20. Estuvo con Yeshua en la transfiguración. Presenció toda la agonía de Yeshua en Getsemaní. Fue el único discípulo que no escapó en el momento del arresto de Yeshua y a quien el Salvador confió el cuidado de su madre en la hora de su muerte. También fue el que corrió hasta el sepulcro a conocer la noticia de la resurrección de Yeshua. La Biblia deja ver que Juan tenía un temperamento fuerte. Por esta característica, fue llamado el Hijo del Trueno en Marcos 3:17. Deseaba impedir que otras personas predicasen y expulsasen demonios en nombre de Cristo. Y hasta le pidió a Yeshua que hiciera descender fuego del cielo para quemar a los samaritanos, Lucas 9:54. Pero ese temperamento fuerte comenzó a transformarse por medio de la convivencia con Cristo. El discípulo aprendió de Yeshua lecciones de mansedumbre, humildad y amor, características esenciales para crecer en gracia y ser aptos para el servicio de cualquier creyente. Juan atesoró cada lección y constantemente buscaba colocar su vida en armonía con el modelo divino. Se transformó en manso y suave al obtener un conocimiento experimental del Salvador. Hablemos sobre la prisión en la isla de Patmos. ¿Por qué motivo Juan es llevado a la prisión en Apocalipsis 1:9? Juan, ya avanzado en edad, fue el último de los discípulos en morir. Testificó la destrucción de Jerusalén y el majestuoso templo en el año 70 después de Cristo. Los principales entre los judíos odiaban a Juan por su fidelidad a la causa de Yeshua. Declararon que de nada valdrían sus esfuerzos contra los creyentes mientras el testimonio del discípulo continuase resonando en los oídos del pueblo. De esta forma, buscando que los milagros y las enseñanzas de Yeshua quedasen en el olvido, la voz del anciano siervo de Dios tendría que ser silenciada. Como Pedro y Pablo, Juan fue convocado a Roma para ser juzgado por su fe. Tito Flavio Dominicano era el emperador de Roma. Frente a las autoridades se presentaron falsos testigos quienes tergiversaron los hechos. De esta forma se ordenó su muerte. Según la tradición, Juan fue lanzado dentro de una caldera de aceite hirviente, pero Dios milagrosamente no solo preservó su vida, sino que el discípulo no sufrió daño alguno. El emperador, entendiendo que no podía acabar con la vida de Juan, lo desterró a la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión. De esta forma, esperaba terminar con su influencia y el exilio se dio en el 95 o 96 de Cristo, después de Cristo. El reencuentro. ¿En qué día Juan recibió su primera visión? Apocalipsis 1:10.
La expresión estando yo en el Espíritu indica el inicio de sus visiones, cuando las revelaciones del libro estaban comenzando a ser dadas. Y fue un sábado, el día del Señor, el cual Dios comenzó a revelar sus misterios a la última generación de creyentes. Habían pasado cerca de 65 años desde que Juan vio a Yeshua por última vez. Había visto a su maestro en Getsemaní con el rostro manchado por sangre y la agonía. Lo vio en las manos de los soldados romanos, vestidos con un manto de púrpura y coronados con una corona de espinas. Lo vio suspendido en una cruz, el Calvario, siendo objeto de burlas y escarnio. Pero ahora le es permitido a Juan contemplar una vez más a su Señor. Pero esta vez, cuán diferente era su apariencia. Ya no era un hombre de dolores, despreciado o humillado por los hombres. Juan contempla a Yeshua resucitado. Entonces, ¿cómo describe Juan a Yeshua en su reencuentro? ¿Es semejante a quién? ¿Como quién estaba vestido? ¿Cómo era su cabeza y cabellos? ¿Cómo eran sus ojos, sus pies, su voz, su rostro? No hay dudas de que Yeshua es el personaje central del Apocalipsis. En el primer capítulo es presentado con varios símbolos que reaparecerán en los mensajes de las 7 iglesias, destacando especialmente los títulos Testigo fiel, Primogénito de los muertos, El que nos ama y por su sangre nos liberó de nuestros pecados. Para Juan, estas declaraciones deben haber tenido un significado especial. Él estaba desterrado en una isla por causa del testimonio que había dado de Yeshua, y Yeshua se presenta como el fiel testigo. Sufrió amenazas de muerte, y Yeshua se declara como el que estuvo muerto. Volvió a vivir, y quien tiene las llaves de la muerte y del infierno. Tal vez Juan pudo haber pensado que su Señor se había olvidado de él, aislado en aquella isla, lejos de todo y de todos. Pero las palabras de Yeshua trajeron paz a su alma. ¿Cómo fue la reacción de Juan? Juan experimentó la misma reacción que Daniel cuando se vio delante de Dios Todopoderoso, de una visión, y también fue fortalecido para estar en la presencia de Yeshua glorificado. Juan recibió gloriosas revelaciones del cielo, vio el trono de Dios rodeado por 4 seres vivientes y 24 ancianos que lo adoraban continuamente. Mirando más allá de los conflictos de la tierra, contempló la multitud de los redimidos vestidos de blanco. Escuchó las melodías angelicales y el triunfante cántico de los que vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. En figuras y símbolos, asuntos de suma importancia fueron presentados a Juan para que los relatase, a fin de que el pueblo de Dios de entonces y de los siglos futuros pudiesen comprender los peligros y conflictos que se presentarán. Maestros de religiosos de la actualidad han declarado que este es un libro sellado y que sus secretos no pueden ser explicados. Como consecuencia, muchos se desvían del estudio del Apocalipsis y no comprenden sus mensajes. La orden de escribir, después de la visión. ¿Qué orden recibe Juan? Las 7 iglesias mencionadas estaban situadas en Asia Menor, y como veremos en el próximo estudio, simbolizan a la iglesia en los diferentes periodos de la historia del cristianismo. El número 7 indica plenitud y es un símbolo de que los mensajes se extenderán hasta el fin de los tiempos. Los símbolos utilizados nos muestran el estado de la iglesia en los diferentes periodos de la historia. ¿Pero con qué objetivo se escribió el libro del Apocalipsis? Este libro es una revelación de Yeshua el Mesías, recibida de Dios para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. Existe un sentido de urgencia en todo el transcurso del libro. Mostrar las cosas que en breve deben suceder. Porque el tiempo está cerca. Vengo pronto. Que el tiempo no sería más. En un solo día vendrán sus plagas. Esto nos muestra que no hay tiempo que perder. Debemos dedicar más de nuestro precioso tiempo en conocer la voluntad de Dios revelada en el último libro de la Biblia. El libro de Daniel profetizó la historia y el dominio de los imperios mundiales: Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma. En la secuencia, Daniel habla de un quinto reino que será eterno, el reino de Cristo. Ahora en Apocalipsis vemos el momento del establecimiento de este reino. El dominio será dado a Cristo por los siglos de los siglos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá,
Este dominio será dado en la segunda venida de Yeshua, el mayor evento de la historia, y usted y yo necesitamos prepararnos para él. Apocalipsis es un código profético. Si todas las verdades contenidas en Apocalipsis hubiesen sido reveladas en un lenguaje más claro y abierto, posiblemente este libro no existiría hoy. Yeshua reveló sus verdades eternas y los acontecimientos finales en códigos proféticos que hoy podemos descifrar. Pero no se desespere porque Yeshua mismo nos proporciona las claves para la interpretación de estos misterios, pues la Biblia es su propio intérprete. Al mismo tiempo en que los símbolos son dados, ejemplo, candeleros y estrellas, también son interpretados, iglesias y ángeles. En el hecho de caminar en medio de los candeleros, vemos la relación de Cristo con su iglesia. Él está en constante comunicación con su pueblo y conoce el verdadero estado. Cristo también es representado con 7 estrellas en su mano derecha. Estas estrellas representan a los que enseñan en la iglesia. Ellos son instrumentos en sus manos, y todo el bien que realizan es hecho por medio de su poder. Otro ejemplo de simbolismo profético es la espada de 2 filos que sale de la boca de Yeshua en Apocalipsis 1:16. El texto de Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Yeshua da símbolos, pero él mismo nos da también la interpretación, un código profético. Entonces, usaremos este código para estudiar y descubrir el Apocalipsis. Ninguno de los mensajes presentados en el libro será pasado por alto. Buscaremos la ayuda del Espíritu de Dios, nuestro divino profesor, para comprender cada símbolo profético.